Televisa presenta. Adam Smith es considerado el padre de la economía política. Este prefiere presentarse como filósofo moral. Nace en Kirkcaldy, un pequeño pueblo de Escocia, en 1723. A los 36 años, gana cierto renombre con la publicación en 1759 de su obra sobre la ética llamada Teoría de los Sentimientos Morales, donde enuncia que el ser humano no solo lo motiva el egoísmo, sino también una fuerza contraria y complementaria, un sentimiento a favor de los demás. Se llama empatía. Desde 1763, Adam Smith recorre durante 3 años Toulouse, Ginebra, París y Londres. Conoce a Esney y a Turgot, oficiócratas franceses, y a los iluministas Voltaire, Diderot y Benjamin Franklin, y sus ideas de libertad que inspirarán la Revolución Francesa, en debido de este espíritu de época que busca comprender los fenómenos de manera científica, enfrentando al pensamiento religioso. Escribe su segundo libro, una investigación sobre la naturaleza y causa de las riquezas de las naciones, que verá la luz en 1776 y será conocido como La riqueza de las naciones. Este es considerado el primer libro de economía moderna y el primero en sistematizar científicamente las fases del capitalismo en el feudalismo. Es por ello que es el libro más importante de Adam Smith. En este toma como referencia la evolución económica de naciones, como los Países Bajos o Inglaterra. Habla del mercado, la división de trabajo y la relación valor-trabajo que considera debe existir. Según Smith, en la medida en que haya libertad individual, cada persona podrá beneficiar el interés común, sin intención de hacerlo, logrando cumplir con las necesidades de una sociedad, gracias a la aplicación de un libre mercado y una libre competencia. Pero había 3 ideas principales de la obra La riqueza de las naciones. En primer lugar, la Escuela Económica Escocesa sostiene que la principal fuente de la riqueza es el trabajo y la producción, y no la propiedad, como se pensaba hasta la fecha. La segunda idea también va en contra de la creencia de la época. Se pensaba hasta ese momento que la base de la economía era la agricultura. Por ejemplo, los fisiócratas franceses en el siglo XVIII pensaban así. Pues bien, según Adam Smith, la base de la economía es la producción industrial y el comercio. En La riqueza de las naciones también se habla de la división de trabajo, es decir, de la separación de tareas para que la tarea productiva sea más eficiente. Ahora bien, la penúltima idea que quiero destacar entra en relación en la primera ley que comentamos anteriormente. Es que la propiedad privada es fundamental, es necesaria para que se desarrolle el núcleo personal, pero si no hay propiedad privada, en ningún caso las personas podrán buscar ese lucro del que hablaba Adam Smith en la primera ley de la economía. Ahora hablaremos de otra de las teorías de Adam Smith. En particular, vamos a hablar de la teoría de los sentimientos. Esta fue una de sus teorías que Adam Smith desarrolló antes de la teoría de la riqueza de las naciones. Antes de profundizar en los sistemas económicos y las relaciones comerciales, Smith desarrolló su propia concepción del hombre en sociedad. Smith consideraba al hombre como un ser que vela por sus propios intereses por encima de los demás. Sin embargo, es capaz de reconocer la necesidad de brindar o aceptar ayuda y cooperación por parte de otros, siempre y cuando esto también reporte una máxima acción en su retorno moral, espiritual o monetario. Para Smith, la individualidad primaba sobre los valores colectivos a nivel humano y empresarial. Para justificar cómo una sociedad así podía mantenerse funcional, Adam Smith recurría a la presencia de una mano invisible que regulaba los fenómenos y comportamientos humanos, subjetivando su pensamiento. Ahora sigamos hablando un poco más sobre las teorías y aportes de este economista. Particularmente vamos a hablar sobre la mano invisible. Bien, la teoría de la mano invisible fue elaborada por el economista Adam Smith
y se trata de una meta fuera de cómo la búsqueda del interés propio puede ser beneficioso para el conjunto de la sociedad. En otras palabras, según esta teoría, no existe inconveniente en que cada persona busque su interés individual, ya que la ley de la oferta y la demanda benefician a toda la sociedad de una manera indirecta. Por eso Adam Smith nos iba a decir que de esta manera apuntaba a que el papel del mercado es fundamental y que cuanto menos control exista en la economía, más fácil será que éstas alcancen su máximo bienestar. Según las ideas de Adam Smith, las acciones de la oferta y la demanda son suficientes para alcanzar el equilibrio económico. En definitiva, la teoría de la mano invisible defiende que la propia autorregulación del mercado facilite la consecución de un mercado óptimo, por lo que los individuos deben comportarse y actuar sin interferencia del Estado y buscar su propio interés. Ahora bien, Adam Smith y David Ricardo se preguntaron por qué los países efectúan un intercambio de bienes, así como vemos nosotros que unos países exportan unos bienes e importan otros bienes. Básicamente, la ley de los costos comparativos es la que nos da la explicación de por qué unos países exportan unos bienes, se importan otros. Vamos entonces a profundizar a lo que dice Smith y David Ricardo. En ese entonces los mercantilistas pensaban que si un país importaba, este perdía sus riquezas y el que exportaba aumentaban sus riquezas. Entonces por eso no estaban de acuerdo con el comercio internacional. Pero Adam Smith critica a los mercantilistas y menciona un concepto de riqueza distinto. Dice que la riqueza está más bien relacionada con los factores de producción y con el consumo, es decir, que un país que importa es un país que está adquiriendo bienes para satisfacer sus necesidades y entonces es un país que va a tener un mayor nivel de bienestar. Sin embargo, un país que exporta y no importa nada es un país que podría dejar entonces muchas necesidades insatisfechas. Entonces, Adam Smith cree que el comercio internacional incrementa el bienestar mundial y que no es solo una relación como lo veían los mercantilistas, que lo que ganaba un país lo perdía otro. Adam Smith concluyó que ambas partes podían beneficiarse del intercambio comercial. Además, se planteó una teoría que conoceremos como las ventajas absolutas. Dice que para que un país pueda exportar un bien es necesario que tenga ventaja absoluta en la producción de este bien. Es decir, el número de horas hombre empleadas para producir un bien debe ser más bajo que el número de horas hombres que requieren los demás países para producir ese mismo bien. Pero llega David Ricardo y critica y mejora los planteamientos de Adam Smith. Este introduce el concepto de ventaja comparativa con base en los mismos supuestos de la ventaja absoluta que había dicho Adam Smith. Y este dice que no es necesario que un país tenga ventaja absoluta para exportar un bien, sino que simplemente tenga ventaja comparativa. Y esta ventaja comparativa dice que para que un país pueda exportar un bien es necesario que tenga ventaja comparativa en la producción de ese bien. Un país exporta aquel bien que produce a un costo relativo menor con respecto a los demás países. David Ricardo nació en Londres el 18 de abril de 1772, engendrado por Abraham Ricardo y Abigail del Valle. Falleció en Catcoin Park el 11 de septiembre de 1823. Fue un economista inglés de origen judío, sefardí portugués, miembro de la corriente del pensamiento clásico económico. Junto con Adam Smith, los padres de los clásicos de la economía y uno de los más influyentes junto a Tomás Malthus. David Ricardo era el tercero de 17 hijos de una familia judía sefardí que emigró de Países Bajos a Inglaterra entre su nacimiento. Empezó a trabajar a los 14 años en la Bolsa de Londres como empleado de su padre. En 1793 se casó fuera de la fe judía y las relaciones con su familia se volvieron más tirantes, por lo que Ricardo decidió establecerse por su propia cuenta. Su primer contacto con el tema parece dar en 1799 cuando leyó a Adam Smith.
En 1809 aparecieron publicadas sus primeras opiniones sobre economía en forma de las cartas a la prensa firmada por una R en relación con la devaluación de la moneda. Ricardo se especializó en la negociación de valores públicos. Prosperó bastante deprisa y para 1815 había amasado una fortuna considerable. Después de haber adquirido su fortuna en la Bolsa de Londres, se convirtió en terrateniente. Su obra más importante, labor por la que sería reconocido como uno de los economistas más importantes de la época, Principios de la economía política y tributación, apareció en 1817 y constituye la exposición más madura y precisa de la economía clásica. En el libro, David propuso que en un país debe especializarse en aquellos bienes y servicios que puedan producir de manera más eficiente y adquirir de otros países aquellos que produzcan de manera menos eficiente, incluso cuando en ocasiones esto represente adquirir bienes extranjeros cuya producción final puede ser más eficiente. De esta manera, la teoría de David Ricardo hace énfasis en la productividad de los países. Con ese fin, desarrolló una teoría de valor-trabajo, la teoría de valor-trabajo de economía política clásica, la teoría del valor y la teoría de la distribución. Tomó los papeles de Adam Smith que dejó, que fue el valor-trabajo que cayó en una nueva dualidad. Ricardo dice que en una mercancía un bien tiene un valor de uso, tiene utilidad, tiene capacidad para satisfacer una necesidad. Esto desprende que el valor de uso está conformado por dos partes. El valor de cambio proveniente de su escasez. Con respecto al valor de cambio mediante su escasez, lo podemos ver en un gran ejemplo, imaginando que están en un campo donde abunda el agua. Su valor va a ser más bajo. Pero si imaginamos que estamos en un desierto y alguien te vende un agua, su valor se va a elevar a altos costos. Valor de cambio proveniente al valor trabajo mediante su mercancía. A comparación de otro valor de cambio, podemos ver que el valor trabajo mediante su mercancía, por otro ejemplo, es el de los diamantes. Si fuera fácil de encontrar diamantes, el valor de los mismos bajaría muchísimo porque hay abundancia. Pero como es muy difícil encontrar diamantes, además hay escasez, es muy pesado el trabajo, entonces su precio aumenta. Con esto podemos saber que él tomó una variable y no como una constante. Es decir, como su nombre lo dice, su valor puede cambiar ya que no es constante. En el aspecto de comercio internacional, entre sus aportaciones destaca especialmente la teoría de las ventajas comparativas, que defiende las ventajas del comercio internacional que son esenciales. Una ampliación de una división de trabajo propuesta por Adam Smith y propuesta a las teorías proteccionistas que defienden la producción del país y evitan el comercio exterior. Con esto podemos dar un gran ejemplo. Por ejemplo, Alemania, que es un país primermundista, ellos apoyan a su misma economía. ¿Qué quiere decir? Que ellos evitan el comercio con el exterior y solamente compran de su mismo país. Luego de muchos y muchos años se fundó la División Internacional del Trabajo.
El gran aporte de Bodin no es práctico, sino teórico. Desde entonces, la relación positiva entre la abundancia monetaria y los precios será parte del acervo común del mercantilismo. Esta idea se integra en una visión general del dinero que se resume en la obra de Dawansati. El dinero, para este último autor, es unidad de cuenta, medio de pago y reserva de valor. Como medio de pago y reserva de valor es al mismo tiempo vehículo de las transacciones y poder de compra, y en consecuencia constituye la esencia de la riqueza, para que la mala moneda no desplace a la buena. El príncipe debe resistir la tentación de despreciarla, no obstante, como un subproducto no deseado. La abundancia de dinero hace aumentar los precios. Podemos considerar que esta explicación descansa sobre lo que más tarde se denominaría la teoría cuantitativa del dinero. En cierto sentido sí, ya que el nivel de precios se relaciona con la cantidad de dinero y en esta idea hay una teoría monetaria de la inflación. Sin embargo, también hay que subrayar que otras ideas esenciales de la teoría cuantitativa están ausentes en el pensamiento de Bodin. Este es el caso, en primer lugar, de la secuencia oferta excedente de dinero, demanda excedente de bienes, inflación, y en segundo lugar, de la proporcionalidad. En definitiva, no es más que un resultado avanzado para su época, de la explicación de un modelo oferta-demanda a una mercancía particular, el dinero. Aunque lo esencial del análisis de Bodin se encuentra en el mecanismo monetario, el autor añade otras causas del aumento de los precios, entre las que se encuentran el despilfarro que resulta de la moda, que crea demandas artificiales y cambiantes, el desarrollo de las exportaciones que reduce la oferta interior, los monopolios y las alianzas que frenan la competencia, y finalmente los príncipes cuyos gastos son excesivos. Pensamiento económico de Bodin. Este pensamiento se expresó en respuesta a las paradojas de Malmström 1568 y luego en una segunda versión revisada y publicada en 1578. Expertos aseguran que en esta obra Bodin dio una de las primeras formulaciones de la teoría cuantitativa del dinero. Según Bodin, el aumento de los precios de los bienes esenciales como el trigo, la tierra, las viñas, las frutas es muy superior a la depreciación de las monedas. La inflación no es entonces solamente nominal, en unidades de cuenta, sino también real, de los precios en términos de oro y plata. Una vez demostrado que la inflación no es una ilusión, Bodin pasa a discutir sus causas. Para él, la causa principal es la abundancia de oro y de plata. El mayor crecimiento de la oferta de metales preciosos en relación con la oferta de los demás bienes disminuye los precios relativos del oro y la plata con respecto a los demás bienes, o en otros términos, aumenta los precios de los bienes en términos de oro y plata. El nivel general de precios, el inverso del valor del dinero, se relaciona entonces directamente con la cantidad de oro y plata existente en el mercado. Juan Bodino fue también un mercantilista partidario de un sistema de protección estatal para la industria nacional. Pasa por ser el creador de la teoría cuantitativa de la moneda, que sitúa el origen de la inflación de precios en un aumento de la cantidad de dinero en circulación. No obstante, dicha doctrina había sido enunciada algunos años antes por los escolásticos tardíos españoles, Martín de Azpilicueta y Tomás de Mercado, que relacionaron la revolución de los precios con la llegada de metales preciosos de las colonias de América. Jean Bodin, Angers, 1530-1596. Pensador francés, jurista de formación, Juan Bodino ocupó diversos cargos, entre ellos abogado en el Parlamento de París desde 1560, procurador del Tercer Estado en los Estados Generales de 1576, en la época en que Francia se desangraba por las guerras civiles entre católicos y protestantes. Fue uno de los integrantes de esta teoría, el cual brindó distintas aportaciones. Teoría de los clásicos. Esta teoría reorientó el pensamiento económico alejándose del enfoque que se basaba en las preferencias de los gobernantes o las clases sociales. Los clásicos enfatizaron los beneficios del libre comercio y desarrollaron un análisis organizado del valor de los bienes y servicios como reflejo de su costo de producción. Los economistas clásicos se oponían a la inversión del gobierno en el mercado a través de controles de precios, cuotas, regulaciones o cualquier otro mecanismo que alterara su normal funcionamiento.